en leyes como la ley de la violencia contra la mujer, leyes como la ley de protección de adolescentes y niñez en riesgo, ¿verdad? Del adulto mayor. En pocas palabras, estos artículos no es que no estén vigentes, están vigentes, ¿ya? Pero el problema es que hoy en día existen otra normativa que se aplica a determinados casos. ¿Alguien me puede leer solo el 516, por favor? ¿Lo leo, Lick? Artículo 516, norma general. Para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos probados por ley, la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán, de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia, dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia que corresponda con las diligencias que hubiere practicado. Solamente. Resulta que este código, vuelvo y repito, es de 1964. En esa fecha se emitió esta normativa y sí protegía a las personas. En ese momento era una norma aplicable. Hoy en día no. ¿Ya? Es vigente, no positiva. ¿Por qué? Porque está vigente, pero no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque si se trata de una mujer que ha sido objeto de malos tratos, está la ley contra el femicidio y violencia contra la mujer. Si se trata de una persona de la tercera edad, pues simple y sencillamente está la edad de protección del adulto mayor. Y si se trata de un niño, pues para eso está la ley Pina. ¿Ya? Entonces se protegen de mejor y se garantizan mejor sus derechos. Cada uno lleva su propio procedimiento y debe ser observado en esa línea. Por ende, estos artículos para mí hoy en día no son aplicables. Es un derecho vigente, no positivo. Está vigente, sí, pero no se aplica. ¿Ya? Yo inicio personalmente las medidas cautelares con el artículo 523, que tiene nada menos y nada más que el arraigo. Ahí le pueden poner un numerito, un 1. En 523, un 1. El número 2 está en el 526. ¿Qué dice el 526, compañeros? Solamente el título, por favor. 526, anotación de la demanda. 527, es el tercero. Embargo. 528 es el cuarto. Secuestro. 529 es el quinto. Intervención. Y 530 es el sexto. Providencias de urgencia. Ahora, des en cuenta que estas 6 garantías o 6 figuras son... Sí, Miguel. Licenciado, perdone, es que cabal ahorita estaba abriendo mi código. Sería tan fino de volver a repetir los artículos así rapidito, Bueno, gracias. Diego, ¿cuál es su pregunta? Ahorita voy, Miguel, no tenga pena. Diego. Sí, buenas tardes. Mi consulta es si hay alguna diferencia y si la hay, ¿cuál es entre el proceso cautelar y las medidas precautorias? Gracias, Lic. Ok, ahorita voy a contestar la primera pregunta, lo primero que me solicitaron es el 523. Encontramos el arraigo, es la primera figura. La segunda es el 526, anotación de demanda. La tercera es el embargo, el 527. La cuarta es el secuestro, 528. La quinta es el 529, la intervención. Y la sexta es la 530, providencias de urgencia. Si se da cuenta con su pregunta, el 530, ¿me puede leer el 530, por favor, Diego? Permítame, Lic, ahorita voy. Lic, disculpen, no tengo por aquí a la mano el código. Licenciado. Por favor, René, hágame la caridad. Providencias de urgencia. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho
a través de los procesos instituidos en este código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Dese cuenta entonces, mi amigo, que las providencias de urgencia son parte de las medidas cautelares, solo que esta no está nominada específico, le deja como quien dice la gama para que usted establezca cuál es la providencia de urgencia. Por ejemplo, necesita que haya asistencia médica para alguna persona, usted lo solicita como medida de urgencia, una providencia de urgencia, con el fin de salvaguardar la salud del demandado, con el fin de garantizar el cumplimiento, usted solicita, se le dé cumplimiento a, no sé, a que se le proporcione algún medicamento, qué sé yo, podría ser esa medida de urgencia. Viene a ser parte de las medidas cautelares, ¿ok? ¿No sé si le quedó claro? Diego. Silic. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta? Silic, una última pregunta. Esto tiene que ver o tiene relación con esta cuestión del periculum in mora. El peligro in mora, sí. Mire pues, por eso voy a explicar ahorita, fíjense pues, lo que le voy a explicar. La protección cautelar, el proceso cautelar. De nada me sirve tener una pretensión si no aseguro el cumplimiento de la misma. Usted me debe un dinero. Bueno, yo tengo el documento que acredita que usted me debe. Pero voy a tratar de asegurarme que usted tenga con qué pagar. Es lo correcto. Es lo que necesito, porque de nada me sirve que usted venga y me diga, sí le veo, pero yo no tengo con qué pagarle, mire con qué se cobra. La misma mica me da. De nada me sirve gastar en abogado. El peligro in mora es aquel peligro que se da por el agotamiento del tiempo, el transcurso del tiempo en contra de mi persona, porque por ese tiempo puede darse que la persona se vaya del país, puede darse que la persona se quede sin bienes o haya un alzamiento de bienes. Entonces cuando dice, mire, yo los vendí, yo los doné, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos asegurando acá es que el proceso, su fin es que yo cobre una cantidad de dinero, pues en efecto que la cobre. Si el proceso del sujeto es de que me construyan una pared, pues asegurar que la construyen, ¿ya? Que el objeto es un vehículo que no me han pagado, bueno, entonces aseguran que el vehículo no desaparezca, ¿ya? Esa es la intención, ¿ya? ¿Ya me entendieron? Entonces, licenciado, uno, perdón que me meta así un solo, uno le solicita esas medidas al juez en ese momento, digamos, el arraigo de una persona. Mire, pues, lo que vamos a tratar es asegurar el fin del proceso, o sea, lo que yo busco con el proceso, ese resultado lo voy a garantizar. Yo necesito que usted me pague y voy a garantizar que usted tenga con qué pagarme. Pero yo no tengo dinero, pero tiene bienes. Tiene un terreno. Bueno, me aseguro que ese terreno usted no lo pueda vender, donar, enajenar. Porque definitivamente si usted lo hace, yo me quedo sin con qué cobrar. ¿Ya? Vamos a ir leyendo a continuación algunos datos del proceso cautelar. Y vamos a después a leerlo cada uno. Fundamentalmente del peligro del proceso cautelar. Por favor, ¿quién me lo lee? Buenas tardes, Lick. Yo. Número 1. La existencia de un peligro de daño jurídico derivado del retardo de una providencia jurisdiccional definitiva. Peligro en el retardo o periculum in mora. Se deriva de... Perdón. Sigue, compañera. Se deriva de la necesidad de prevenir un daño futuro e incierto que puede convertirse en cierto, de no dictarse la medida cautelar, y que atendiendo a la lentitud de nuestra justicia civil, no resultaría efectiva en un proceso de conocimiento, por eso es necesario decretarla previamente y así impedir el daño temido. Dense en cuenta lo que estamos hablando, película in mora. Evitar el daño, ¿verdad? Devenido de que se deja pasar el tiempo y de que no hay
una resolución que indique que en efecto me tienen que cobrar. No, lo que estoy asegurando es el fin del proceso en sí, que se me pague, ¿ya? La provisionalidad del proceso cautelar. Sigamos leyendo, mi amiga, por favor. La provisionalidad del proceso cautelar. Sus efectos se limitan a cierto tiempo que permita interponer la demanda principal, constituyendo esto lo provisorio de sus efectos. En este caso, el artículo 535. ¿Qué dice el artículo 535, si fueran tan amables? Si me permite, Por favor. artículo 535. Promoción inmediata del proceso. Ejecutada la providencia precautoria. El que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días. Si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado, previo incidente. O sea, tenemos un tiempo. Ojo, vamos a hablar dos cosas. ¿En qué momento procesal puedo interponer o solicitar una medida precautoria? Lo puedo hacer previo a iniciar el proceso. Ojo con lo que le dice, previo a iniciar el proceso. Es lo que dice, ejecutar la providencia precautoria. El que la pidió deberá entablar su demanda. Es decir, no he ni siquiera presentado la demanda y ya solicité la providencia precautoria. O la puedo solicitar con la demanda, con esa pretensión inicial. Ahí también la puedo presentar. Ya son los momentos procesales. Vamos a ir viendo uno a uno. Sigamos con la lectura, por favor, Susana. La subsidiariedad del proceso cautelar consiste en que éste se encuentra ligado a la existencia de un proceso principal. Es subsidiario de este. No puede ser el principal el proceso cautelar, porque este depende de una pretensión principal. Yo lo que deseo es que me paguen. Entonces, inicio una providencia cautelar o un proceso cautelar con el fin de asegurar ese pago. Es accesorio, no es principal. ¿Ok? La prestación de una caución, por favor. Normalmente, la adopción de las medidas cautelares queda condicionada a que el solicitante de las mismas preste caución para asegurar la eventual indemnización de los daños y perjuicios causados al demandado, ante la posibilidad de que al final del proceso principal el de conocimiento o declaración, la pretensión del autor sea desestimada. Artículo 532 del Código Procesal Civil. Leer y lo voy a medio explicar. No me interesa que lo capten al 100, pero ojo, que aquí hay un chivo bien importante. Cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Eso quiere decir que en los otros casos, fíjense, pues estamos hablando de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Estamos hablando entonces del embargo, el secuestro, las providencias de urgencia. En esa sí va a ser necesario constituir garantía. Es decir, constituido como garantía pues la cantidad de 20,000 quetzales, es la que garantía que el juez demanda. Pero fíjese, tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes si la ley autoriza específicamente esa medida en relación al bien discutido, o si la demanda se funda en prueba documental que a juicio del juez autorice dictar la providencia precautoria. Si yo considero que me están presentando un documento, una certificación de registro de la propiedad, bueno, yo puedo dictar una demanda, ¿verdad? Una intervención en un momento dado y no necesito garantía. Ahora, vean qué interesante. Sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo, secuestro, que no se originen de un proceso de ejecución, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente a juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le irroguen si fuere absuelto. Si la garantía no se presta en el término y monto señalados por el juez, la medida precautoria dictada se levantará. Señalé un arraigo, pero no viene de un proceso de ejecución. Ya verán el proceso de ejecución el próximo semestre. De esta cuenta automático,
el demandado puede solicitar, bueno, que me preste una garantía por los daños. Y si no la presta en el plazo que el juez lo está señalando, señores, a mí me levantan el arraigo. Esta es la llavecita que ustedes tienen que tener en cuenta. Acuérdense que se la estoy dando, 532. ¿Ok? De eso estamos hablando con la prestación de una caución. Es en sí una garantía. Características. ¿Qué me la lee? Ole. Ajá. Buenas tardes. Número 1, instrumentalidad. 2, provisionalidad. 3, temporalidad. 4, variabilidad. 5, rapidez en el procedimiento. Ok. Sigamos. ¿Cuáles son las medidas? Encontramos esto de los alimentos provisionales. Ojo con esto. Hay algunas medidas precautorias que, aunque no lo crean, son específicas para ciertos procesos. No va a ser para todos. No. Son ciertos procesos, nada más. Y ahí encontramos precisamente ciertos procesos de alimentos. Específicamente en el artículo 213. Por favor. ¿Quién me lo puede leer? $213, Sí. conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contrarie las leyes. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. 213 me dio, ¿no? El que es del Código Procesal Civil. El Código Procesal ¿Es el Civil. 213, Lico? ¿O el Pensión 213? provisional. 213. Con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. Si no se acompañara en documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia que se refiere al párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decir que se dé en especie u otra forma. ¿Ya? Esa es la pensión provisional. Aquí le estoy poniendo esto porque pues es la forma legal en que está regulada nuestro código. Estas son las medidas cautelares. La seguridad de las personas, que ya les diga que es un derecho vigente no positivo. No se aplica. Pero si encontramos el arraigo, la anotación de demanda, el embargo, el secuestro, intervención y las providencias urgentes. Estas son muy raras porque no son nominadas. ¿Ok? Concepto y características. Sigamos leyendo, por favor. Conceptos y características. Seguridad de personas. Esta providencia cautelar protege a las personas de los malos tratos o actos aprobados por la ley. La moral o la buena costumbre. Como característica propia puede decretarse de oficio o a petición de parte y no requiere constitución de garantía alguna. Bueno, aquí si se dan cuenta lo que les platiqué. Aquí hay otra normativa que se aplica hoy en día y la estudiamos porque es parte de, pero hoy en día no se observa. Pero la medida de garantía sí. Veamos qué dice. Arraigo. Esta medida sirve para evitar que la persona contra quien haya de iniciarse o se haya iniciado una acción se ausente u oculte sin dejar apoderado con facultades suficientes para la promoción y fenecimiento del proceso que contra él se promueve y de prestar la garantía. En los casos que la ley así lo establece, se materializa mediante la comunicación que el juez hace a las autoridades de migración y a la Policía Nacional Civil para impedir la fuga del arraigado. Artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil. No se quede con la duda. Veamos qué dice el 523. Y si quiere nos traemos de ese 524, porque esto es lo importante de estos artículos. 523.
523. Arraigo. Cuando hubiere temor de que se ausente o oculte la persona contra quien debe entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en que deba conseguirse el proceso. El arraigo de los que estén bajo patria potestad, tutela o guardia, o al cuidado de otra persona, solicitado por sus representantes legales, se decretará sin necesidad de garantía, siendo competente cualquier juez, y producirá como único efecto mantener la situación legal en que se encuentre el menor o incapaz. Fíjense que aquí nos está dando lo primero, lo más importante de este artículo, no solo donde dice cuándo procede el arraigo, sino también una consecuencia. Dese en cuenta. Como único efecto producirá, como único efecto, mantener la situación legal en la que se encuentra el menor incapaz. Ese es el efecto con los menores, no hay otro efecto. Veamos qué es el 309, esta es otra historia, por favor. El 524. Los efectos del arraigo. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, pues, Artículo chicos, 524. Efectos Ajá. del arraigo. Al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con facultades suficientes para la perdón, licenciado, que ¿Quién puede seguir la leyendo? persecución Dale. la prosecución y fenecimiento del proceso, y en su caso sin llenar los requerimientos del párrafo siguiente. ¿Sigo? Siga. En los procesos sobre alimentos será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercancías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. También deberá prestar esta garantía el demandado que hubiera librado un cheque sin tener fondos disponibles o que dispusiera de ellos antes de que transcurra el plazo para que el cheque liberado sea presentado al cobro. ¿Sigo? Sí. Ok. Apersonado en el proceso, el mandatario presta la garantía y satisfacción del juez en los casos en que se refiere el párrafo anterior y cumplido en el caso lo relativo a alimentos atrasados, se levantará el arraigo sin más trámite. Si el mandatario constituido se ausentare de la República o se imposibilitare para comparecer al juicio, el juez, sin formar artículo, nombrará un defensor judicial del demandado. Tanto el mandatario constituido como el defensor judicial tendrán en todo caso por ministerio de la ley todas las facultades necesarias para llevar a término el proceso que se trate. Al juez de oficio y en forma inmediata comunicará el arraigo a las autoridades de migración y de policía, así como las dependencias que estime conveniente para impedir la fuga del arraigado. En igual forma se comunicará el levantamiento del arraigo. Siga. Yo creo que ya, vamos a ver. Y ya. Sí, Bueno, miren pues, dame una cosa. Bueno, primero, entendemos que el arraigo se da para aquellas personas que son demandadas y que se teme se ausenten del país. Ojo, ¿qué nos está diciendo? Solamente nos está indicando entonces que si una persona quiere salir del país y está arraigada, ¿verdad? Podrá ausentarse, fíjense, pues al principio dice, al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que sigue o haya de seguirse el proceso. Aquí está. Sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato. Entonces, puedo ausentarme siempre y cuando haya dejado un mandatario y que éste lo haya aceptado expresamente. Es el primer requisito.
y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso, o sea, terminar el proceso. Y en su caso, llenar los requisitos del párrafo siguiente. Y aquí nos establecen unos requisitos que se van a aplicar para determinados casos. El primero es cuando estamos hablando de alimentos, los alimentos que el padre tiene que darle al hijo. No se puede levantar el arraigo si no se cancela o deposita el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. Entonces, no solo tengo que pagar los alimentos que he dejado de pagar, sino también los tengo que garantizar. Y encima tengo que nombrar un apoderado, un representante legal, un mandatario, quien haya aceptado expresamente el mandato para seguir el proceso. Vean qué interesante. En este tipo de proceso de alimentos, esos serían los requisitos para levantar el arraigo. Pero dice más, vean qué interesante. Yo me levantó la mano, pero esperen, ahorita se me cerró esto, pero también. Sí, Diego. Y luego Armando. Silic, con una consulta. Por lo que usted está comentando, entiendo entonces que esta medida precautoria de arraigo es transitoria, no es perpetua. Entonces, de ser así, ¿cuánto tiempo dura el arraigo? Esta medida. Es necesario. El arraigo. Es necesario. Sí, estoy usando la palabra necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted no me presenta un mandatario o un mandante y no me llena estos requisitos, pues yo no le levanto el arraigo y me durará todo el tiempo que el proceso necesite durar. ¿Ya? Que mire que se fue a segunda instancia, igual sigue arraigado, señor. ¿Ya? Lo que sucede es que tenemos que entender algo, ¿ya? Que lo que se busca es la permanencia de la persona. ¿Ya? Ahora, hay algo interesante. Déjenme terminar ahorita con la explicación y se va a dar cuenta que ahí le vamos a encontrar ciertos tips. Armando Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Una consulta. Esto del arraigo se puede terminar si el actor da por terminado el seguimiento del juicio o... Si hay conciliación, si hay negociación, si hay desistimiento, pues automáticamente se presenta la solicitud y el juez levanta todas las medidas precautorias dictadas, incluyendo el arraigo. ¿Ok? Ya. No hay manera de que diga el juez, bueno, lo termino y este señor tiene que cumplir. O claro que sí. Si está cumpliendo, fíjese pues. Por eso es que le tienen que poner ustedes coco al 524. Si ustedes me cumplen con estos requisitos, yo puedo levantar el arraigo. Pero si ustedes no me están cumpliendo con estos requisitos, yo no levanto el arraigo. ¿Ya me entendió? Ya lo entiendo. Y digamos, el juez tiene que tener ahí la documentación de que el señor, póngale, aunque la señora o la persona que está demandando haya conciliado, exige el juez que todos los requisitos se den por cumplidos y de esa manera él sí lo levanta, o simplemente porque la persona... No le entendí, mi hermano, perdóneme, no le entendí. Si la persona que está demandando llega a un arreglo conciliatorio, me tiene que presentar un documento respectivo, un desistimiento, una conciliación, solicitarme la conciliación, ¿verdad? Pero la pregunta sería de que si el juez llega a tener el momento donde él diga que él no levanta el proceso si no se cumplen todos los requisitos, aunque ellos ya han llegado a conciliar. No, es que mire pues, estos requisitos son cuando hay litis, no ha habido una negociación. No me puede decir, mire, fíjese que yo quiero que me levante el arraigo una de las partes, mire, yo soy el que está arraigado, levánteme el arraigo. Perfecto, cúmplame con todos los requisitos del 524 con mucho gusto. Ah, no, pues entonces no se lo puedo levantar. Distinto es que me diga, mire, la parte mandante y la parte mandada hemos llegado a un acuerdo, él ha accedido a pagarme y ha nombrado un apoderado, yo desisto de la presente acción, automático el juez, entonces ¿qué va a hacer? Autorizarlo porque es voluntad de las partes, es un derecho de las partes. Y automáticamente levanta el arraigo. ¿Ya me entendió? Ya, licenciado, gracias. Bueno, fíjense, pues, estamos hablando ahora con los otros requisitos.
En los procesos por deudas provenientes de hospedaje y alimentación. Alimentación no es el de alimento de padre a hijo. Es que yo, por ejemplo, debo en una cafetería donde me dan mensualmente comida, debo 2 meses y ya debo una buena cantidad. O compras de mercadería al crédito. El demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. ¿Son 8,000 quetzales? Ah, bueno, entonces nombra apoderado, o sea, nombra un mandatario, quien haya aceptado el mandato y que constituyó una garantía. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. En estos casos. También en el caso de haber prestado un cheque sin tener fondos. O haber disponido de ellos. Tengo que presentar una garantía. Las garantías son hipotecaria o el fiduciario, asegurando el pago de la deuda de salir vencido. A personal del proceso, el mandatario prestará la garantía de satisfacción del juez en los casos a que refiere el párrafo anterior. Y cumplida en su caso lo relativo a alimentos atrasados, se levantará el arraigo sin más trámite. Aquí está. Ahora, si el mandatario constituido se ausentare de la República o se imposibilitare para comparecer en juicio, el juez sin formar artículo nombrará un defensor judicial del demandado. ¿Qué es función? Sin formar artículo, no hay trámite. No necesito un trámite, no hay un incidente, ¿ya? El juez tiene a prestar decir, bueno, tal persona va a ser su representante judicial, ¿ya? Su defensor judicial, porque su mandatario no está o se enfermó, le dio COVID, como pasó en muchas ocasiones, y automáticamente no puede proseguir el proceso. Perfecto, nombrémosle un defensor judicial, ¿ya? Un representante, ¿se acuerdan de eso? Tanto el mandatario constituido como el defensor judicial tendrán en todo caso, por ministerio de la ley, todas las facultades necesarias para llevar a término el proceso que se trata, hasta que finalice el proceso. El juez de oficio y en forma inmediata comunicará el arraigo a las autoridades de migración y de policía, así como a las dependencias que estime convenientes para impedir la fuga del arraigado. En igual forma se comunicará el levantamiento del arraigo. Automático. Es como la orden de captura. Puedes que ven que dejó el carro y se van a Chinamas tirando chía y se salen por ahí por la frontera. ¿Por qué? Porque hay gente que les dictan auto de aprehensión o de captura, como se le denomina vulgarmente, y automáticamente entonces mejor se va. En el arraigo sucede algo así. Media vez se dio el aviso. Llega al aeropuerto y, señor, usted está arraigado, usted no lo podemos dejar salir. Y no se va. Llega a otro tipo de aduana, que va a Tapachula, que vaya a Chinama, donde ustedes quieran. No lo pueden dejar salir porque en todas las aduanas están notificados que hay una orden de arraigo. Pero que se puede por puntuación, sí, eso sí, no me va a salir con eso, claro que se puede ir. Pero al regresar a Guatemala se va a topar con que fue declarado rebelde, porque él sí tenía la obligación de estar acá, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre el arraigo? Sí, Armando Antonio. Una consulta, usted mencionó el incidente en el caso de que se ausentara el mandatario. No. Mire, pues, lo que está diciendo la ley es esto. Mire, al contrario. Dice, si el mandatario constituido se ausentare de la República o se imposibilitara para comparecer en juicio, el juez sin formar artículo nombrará un defensor judicial del demandado. Esto de sin formar artículo es que no hay trámite. El juez lo nombra, señores, me acaban de decir que el mandatario se ausentó, que el mandatario está con quebranto de salud, no puede representar al señor fulanito de tal. Voy a nombrar como representante legal al abogado tal y tal. Sin trámite. ¿Ya? Ya, licenciado, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Eso viene siendo como ayudar al que tiene el arraigo, Valdic, porque al final no va a ser culpa de él. ¿Cómo dice? No entendí, mi hermano. Yo entendí esto como una ayuda para el que buscó dejar un mandatario. Sí, porque si yo estoy cumpliendo con la norma, yo estoy indicando, mira, aquí está mi mandatario, aquí están los demás requisitos que me establece 524 para poder levantar el arraigo, pues automático. Yo ya cumplí. Que el mandatario, el mandante no haya podido estar, no es mi culpa. Es algo que escapa a mi buena voluntad. Si es que yo no estoy en el país, porque lo normal es, no estoy en el país, perfecto, que estoy en mi mandante. Pero estoy en el país automático, yo me presento, si no me llaman la fregada. ¿Ok?
Alguien más levantó la mano por ahí, no sé quién. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, no Yo, hay. licenciado. Buenas noches, compañeros. Esa figura de mandato líquido, yo me he dado cuenta que en el área administrativa, por ejemplo, que hay algún trabajador que abandona empleo o ya no quiere trabajar en una institución y deja a un mandatario para que le realice los trámites de renuncia. Es la vía administrativa, es otro asunto, porque aquí estamos en vía judicial, aquí hay litis. En la vía administrativa es un trámite. ¿Ya? No se admite solo así esa figura, entonces. Lo que pasa es que el arraigo es cuando hay litis. Cuando la ley establece que la persona tiene que estar obligadamente en Guatemala para estar, como le dije, ligada, como dice la palabra, ligada al proceso. O sea, que no se puede ausentar, que no puede decir, mire, yo no sabía, mire, yo no, no. Es parte de. Eso tiene que ser antes de dictarse el arraigo, que puede dejar eso, que el mandato. Lo que pasa es que media se dictó el arraigo, usted tiene que nombrar un mandatario si usted quiere salir del país. Yo no voy a salir del país, ¿para qué? Yo no tengo pena de que me quedo aquí, lo demando. Échele, punta, ya no estoy pensando en salir de Guatemala. Yo, por ejemplo, tengo como 3, 4 años no salí de Guatemala y no estoy saliendo, y si salgo a México. Bueno, que viendo sí he salido a México. Bueno, pero pónganle en mi caso, yo quiero salir a México, como lo he hecho algunas veces, no me dejan salir. ¿A dónde va? Usted está arraigado, vaya a cumplir con su obligación procesal y después ya con mucho gusto le levantan el arraigo, con mucho gusto le dejamos pasar, si no, no. Pero es en litis, ¿ok? Gracias, gracias. Kimberly. Hola, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Pico una pregunta. ¿El defensor judicial es un abogado de oficio? ¿Perdón? ¿El defensor judicial es un abogado de oficio? No. En realidad el defensor judicial, por lo general, cuando yo sé, miren, en muchos casos, yo tuve un caso en que precisamente había un mandatario, había radio, toda la cuestión, y se presentó un abogado solicitando ser el defensor judicial. Y él demostró pues de que el señor estaba enfermo. Prácticamente él había sido contratado para que hiciera las veces de. Entonces se le nombra a él. Y a quien le paga a él es el demandado, ¿verdad? Para eso tiene abogado. Es una forma como quien dice permitir que haya una institución de mandato. ¿Ya? Ya, Lee. Ok, Diego. Sí, una consulta. Entonces, ¿en qué momento procede solicitar la reiteración de las medidas, por ejemplo, en este caso de arraigo o ya sea de embargo de cuentas? ¿Cómo así? ¿En qué momento procede qué cosa? Solicitar la reiteración de las medidas. ¿Reiteración? Sí. Mire, lo que pasa es de que hoy en día, incluso para solicitar el embargo o el arraigo y otros, se están solicitando ciertos requisitos. Déjenme ver. Déjenme ver si lo tengo acá. Pero este es un chivo que les voy a dar, espérenme. ¿Dónde está? ¿Dónde están ustedes, muchachos? Aquí está. Hay ciertos órdenes, ciertas normas, ¿verdad? ¿Dónde está? Creo que sí estamos a ver. Aquí está. Este es el embargo. Me lo voy a poner acá para que vean lo que dice. Es interesante. Por ejemplo, se los acabo de mandar por si lo quieren tener. El primero no tanto. Lo que sucede es que hay formas de pedirlo. No crean que eso de hacerlo así ya estuvo, no. Aquí está. Por lo anterior expuesto, reitero a ustedes la solicitud de su valioso apoyo para con la Dirección de Migración y el buen desempeño de nuestra función, específicamente en la unidad de arraigos, para que se sirva generar instrucciones a los señores jueces o magistrados a efecto que los oficios que ellos emitan contengan los campos mínimos que detallan a continuación.
nombre y apellido completo, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, código de identificación, vecindad, estado civil y dónde fue extendido el documento. Estos datos son los que se consignan en el documento personal de identificación. En el caso de las personas extranjeras serán los datos que le aparecen en el documento respectivo. ¿Qué sucede? Que bueno, nos están diciendo que el arraigo, para que pueda proceder, tenemos que llenar estos requisitos. Muchos litigantes no lo saben. ¿Y qué sucede? Le rechazan el arraigo. Es lo que está peor, le rechazan el arraigo. Y como le rechazaron el arraigo, entonces reiteran la solicitud de arraigo. Pero se les está diciendo que para poder otorgarlo, tienen que llenar los requisitos de ley. No sé si ahí le quedó más claro el asunto, mi amigo. Totalmente, Rica. Ahora yo entiendo el por qué se pide la reiteración, es cuando no se cumple con los requisitos. Lo que pasa es que yo reitero, si no me lo hago otra vez, también no voy a dar pajas, como decimos vulgarmente los chapines. Puede ser que el juez no lo haya dictado. Lo pidió y no lo dictó. Entonces usted reitera su solicitud de arraigo. Va a depender del caso, ¿verdad? Pero estos son los casos que yo conozco cuando no se da el arraigo o cuando procede la reiteración del arraigo. ¿Ok? Muy amable, Lica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hablen ahora, caen para siempre. Bueno. Si no hay más preguntas con el arraigo, pasemos a la anotación de demanda. Por favor, ¿quién me lo establece? ¿Quién me lo lee? Con mucho gusto, Lic. Anotación de la demanda. Establece el artículo 525 del Código Procesal Civil y Mercantil que cuando se discute la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda, se entiende en el registro de la propiedad. Su efecto es que no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre el bien mencionado. También procede sobre bienes inmuebles cuando estos están inscritos en el registro de la propiedad. Bueno, vamos a leer esto así bien despacito. Fíjense que 526 dice, cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles. ¿Cuáles son los derechos reales, compañeros? Vamos, ¿cuáles son los derechos reales? De garantía, Lica. Acuérdense que son aquellos bienes, aquellos derechos que se ostentan sobre un bien, que pueden ser completos, incompletos, y ahí encontramos toda la variedad, como la propiedad, la posesión, el usufructo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son derechos reales. Y van a hablar exclusivamente o van a ser aplicados sobre bienes inmuebles. ¿Procede la anotación de demanda sobre bienes muebles? En general, no. Ojo que le estoy diciendo en general, no. Y así no vamos a ir ahorita en este curso, no. Por ahí hay algunos bienes muebles que son destinados a inmuebles, esa es otra historia. Pero en general vamos a entender que la anotación de demanda procede sobre bienes inmuebles. No se pueden mover terrenos, edificios, casas, departamentos, fincas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hablamos de anotación de demanda. Es lo primero. Todo lo que sea posesión, propiedad, usufructo, habitación, uso, servidumbres, etcétera, son derechos reales y afectan bienes inmuebles. Hablamos anotación de demanda. Fíjese que podrá el actor pedir la anotación de la demanda, se entiende en el registro de la propiedad. Es decir, aquí encontramos lo que dice el 526. Cuando se discuta declaración, constitución, modificación, extinción de algún derecho real sobre inmueble, podrá el actor pedir la anotación de demanda de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Regularmente se pide al juez para que éste lo ordene al registro general de la propiedad. Igual podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes muebles cuando existan organizados los registros respectivos. Es lo que yo les decía. En general no, pero hay algunos que sí. Eso está en el 526. Efectuada la anotación, ojo, aquí está el efecto. ¿Cuál es el efecto de la anotación de la demanda? No perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre el mencionado bienes. Es decir, perdón, yo demandé y solicité la anotación de demanda sobre una finca, un terreno.
Viene el señor y creyó que lo podía hacer a tiempo y decide decir que va a vender y lo hizo la escritura y toda la cosa e intenta inscribirlo. Ojo, el registro no lo va a inscribir. ¿Por qué? Porque hay una anotación de demanda. No se puede inscribir, no le afecta esa enajenación que hagas del bien a otra persona al demandante. ¿Ya? Ese es el efecto de la anotación de demanda. Preguntas. Como quedando muy claro yo, ¿ah? Sí, Armando. Una consulta, ¿eso podría incluirse también en una posesión de un inmueble que esté a nombre de una persona y sea inscrita por otra persona también adicional? Especifíqueme el caso que no lo entendí. Es que dice que hay un caso aquí en la colonia de que la posesión está a nombre de una persona y sobre esa persona la inscribieron nuevamente con otra y esta otra la está vendiendo, entonces hay un relajo ahí. Pues mire, lo que pasa es de que si el bien fue inscrito y no ha habido demanda, las personas pueden seguir haciendo lo que les dé la gana con el bien. Esa es la verdad. No puede escribir un bien. ¿Perdón? Perdón, licenciado. Ok, no hay problema. Entonces, tengamos cuidado ahí. Si no hay demanda, si no se ha solicitado la anotación de demanda, perdónenme, pero ahí yo se lo puedo vender a usted se lo vende a otra persona, la otra persona a otra persona. Eso es tráfico normal y legal, aparentemente. Ya. Hasta ahí no hay nada. O sea que en ese caso, si digamos el primer inscrito no demanda al segundo, por decirlo así, el segundo puede hacer lo que se le da gana. Sí, igual lo manera que, claro que hay otro tipo, lo que se llama nulidad del contrato, pero son otros 5 pesos. Sí, pues, por lo menos traiga la cosa. Sí, ok. Bueno, secuestro. Licenciado. Dígame. No me dijo Disculpe, licenciado, ahí en anotación de la demanda dice artículo 525 en el documento que usted está proyectando. Ay, pero no es el 526. No, es el 526. Déjeme, ya me dio. Uy, qué barbaridad. La anotación de demanda es 526. Es que el 525 habla del levantamiento del arraigo. El arraigado que quebra el arraigo o que no comparezca en el proceso por sí o por representante además de la pena que merezca por su inobediencia, será remitido a su costa al lugar de donde se ausentó indebidamente o se le nombrará defensor judicial en la forma que proviene el artículo anterior para el proceso en el que hubiere decretado el arraigo y para los demás asuntos relacionados con el litigio. Es otro mundo. Pero bueno. Este 525 básicamente me dice cuando yo quebranto el arraigo, cuando el arraigado se zafa. Sabe que está arraigado y se logra zafar y lo agarra. Remítanlo a su lugar, bajo su costa, donde nombra un defensor judicial. ¿Ok? Vamos con el secuestro de bienes, es el 528. Si quieren, leamos el artículo para aclarar un poco más. ¿Lo leo, licenciado? Sí, por favor. 528. El secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor, para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. En igual forma se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, o que se constituya, modifique o extinga cualquier derecho sobre los mismos. Cuando hablamos de bienes inmuebles, hablamos de anotación de demanda. Cuando hablamos de bienes muebles, está el embargo y está el secuestro. El secuestro básicamente implica que llega el ministro ejecutor, que para su saber de gobierno resulta ser el notificador del juzgado. Ese pobre notificador, el notificador es muy pilas. La verdad. Que muy bravo por hacer el señor, pero se la sabe. Sí, Marco Aníbal. Buenas noches, licenciado. Tengo una consulta. A la hora de que haya un secuestro o un embargo y la propiedad sea más cara de lo que se debe, ¿siempre procede o no? Usted lo que tiene que entender es que va a haber un remate. Y en el remate, lo que se obtenga el dinero que se obtenga del precio o el precio que se obtenga del bien, se va a ver que cubra la deuda y lo que sobre se le da al demandado.
Y en tal caso, licenciado, ¿se podría llegar a un acuerdo antes de o ya no se puede? Oh, mire, usted ya se está metiendo al ejecutivo y a todo ese proceso. Claro que sí, se puede salvar el bien, pero espérese a ver el ejecutivo, que es un proceso bastante largo. Pero sí, sí se puede. Ah, correcto. Gracias, licenciado. Vale. Para no dejarlo tan en el limbo, le voy a dar el artículo. ¿Dónde estás? Ay, ejecutivos, título ejecutivo. Aquí está. Escrituración. Léame el 322 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Tiene su código? Sí, licenciado. Rescate de los bienes rematados. El deudor o el dueño de los bienes rematados, en su caso, tienen derecho de salvarlos de la venta mientras no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio, pagando íntegramente el monto de la liquidación aprobada por el juez. Hasta ese momento se puede salvar el bien. ¿Ok? Gracias. Compañeros, vamos a dejar aquí esto. Voy a continuar el día viernes. El examen de la otra semana. Gracias, licenciado. Feliz noche. Una preguntita. En serio, ¿por qué les fue tan mal la vez pasada conmigo en el examen? Si yo siento que se los puse regalado. ¿Qué está pasando? No crean que no me recuerdo, que no todos les fue bien. A varios les fue mal. Nos pusimos nerviosos, licenciado. Bueno, les prometo que hoy se va a hacer duro. Yuca, malo. Y le prometo que lo va a disfrutar. Así que mejor estudie. Señores, les deseo feliz noche. Ya mala onda, Lick. Feliz noche, Lick. Igual me lo pierden. Tío, pues. A mí el viernes, jueves. Feliz noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Licenciado.